Durante el siglo XV, el Imperio alemán había ido perdiendo grandes trozos de su territorio. La Confederación Suiza, cuya independencia se formalizó en 1499, y los estados de Borgoña, segregados de hecho en 1488. En la vida interna del imperio, Maximiliano I de Austria no logró someter a los grandes príncipes ni a las opulentas ciudades del Reich a la autoridad imperial, cuya decadencia se acentuó al fracasar las medidas centralizadoras que preconizó. La falta de un poder fuerte en el imperio, las ambiciones de la nobleza, las dudas religiosas esparcidas por los humanistas y la oposición nacional a Roma estuvieron en el origen y en el desarrollo del protestantismo. La idea de la corrupción política de la jerarquía romana estaba suficientemente extendida en Alemania y en toda Europa desde la difusión de la imprenta. Para financiar los grandes gastos de los papas renacentistas, los cargos de la Iglesia se vendían al mejor postor y estos cargos simoníacos se traspasaban por sus poseedores a mayor precio. La corrupción de Roma se extendía a toda la cristiandad. Todos los humanistas y prelados que denunciaban los abusos de la Iglesia proponían como remedio urgente un concilio ecuménico que no se llevó a cabo. La depuración se abordaría demasiado tarde, con medio siglo de retraso en el Concilio de Trento, y solo por causa del cisma teológico provocado por Lutero. El siglo XVI en Europa fue una época de profunda preocupación intelectual por la religión. A ello contribuyó sobremanera las ediciones impresas de la Biblia y de las obras de los humanistas que abordan la crítica de la Iglesia. Tiene especial trascendencia la obra de Erasmo de Róterdam, que se consagra a esta labor fiscalizadora. Su célebre elogio de la locura, en tono irónico, critica la corrupción del poder eclesiástico y propugna su corrección. Esta obra y sus traducciones de la Biblia alcanzan una tremenda influencia internacional. Al final de su vida, sin embargo, es severamente criticado por los católicos y por los protestantes, que le acusan de haber desencadenado una tempestad para acogerse después, en medio del temporal, al seguro refugio en una posición de espectador que no quiso tomar partido en la contienda. Erasmo, aristócrata intelectual, enemigo de la violencia de la reforma protestante que propugnaba la ruptura con Roma, murió católico. Su carácter contrasta con el temperamento apasionado de Martín Lutero, 16 años más joven e hijo de una familia campesina. Había nacido en Sleben en 1483. Estudió en la Universidad de Erfurt y entró en el convento de los agustinos. En 1508 fue enviado por su orden a la recién creada Universidad de Wittenberg para enseñar teología, y allí se vuelve contra la teología escolástica y establece la base de la teología protestante, la imposibilidad de salvación por las buenas obras sin el concurso de la gracia divina. Pero una teología enseñada en una universidad menor por un desconocido fraile no hubiera tenido ninguna repercusión si no se hubiera ofrecido la oportunidad de predicar contra la venta de bulas e indulgencias en Alemania con motivo de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. En 1517 publicó sus 95 tesis contra las indulgencias, que tuvieron una difusión extraordinaria, originaron una viva polémica e hicieron que nobles y humanistas se pusieran de su lado. La lucha ideológica entre católicos y luteranos fue tan viva que el Papa León X excomulgó a Lutero en 1520. Este mismo año publicó 3 obras fundamentales: de la libertad cristiana, de la cautividad en Babilonia de la Iglesia y el manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana, y quemó la bula de excomunión rompiendo con Roma. Así estaban las cosas cuando, tras la muerte repentina de su abuelo Maximiliano I de Austria, Carlos de Austria fue elegido emperador. Desde un principio se encontró muy condicionado por la fragmentación del poder en Alemania y el fuerte apoyo de los príncipes a las ideas de reforma preconizadas por Lutero.
Con la idea de promover un concilio ecuménico que resolviera el asunto teológico, Carlos facilitó un salvoconducto a Lutero y le ordenó comparecer ante la Dieta de Worms en 1521. Pero Lutero, que hablaba en latín y en alemán, idiomas que no conocía Carlos, se negó a retractarse y rechazó tajante la propuesta imperial para que asistiera a un concilio ecuménico, no reconociendo más autoridad que la derivada de las Sagradas Escrituras. El emperador se puso del lado de Roma y Lutero fue condenado, pero halló seguro refugio en el castillo de Warburgo, propiedad de Federico de Sajonia, donde hasta el momento de su muerte continuó elaborando su doctrina. Sus himnos religiosos y sobre todo su tradición del Nuevo y del Antiguo Testamento al alemán en un lenguaje puro y claro, impregnado de sabor popular, serían la fuente unificadora del moderno idioma alemán. El protestantismo en Suiza. Simultáneamente en Suiza, Ulrico Zwinglio, monje agustino de sólida formación humanista, pues había sido discípulo de Erasmo durante su estancia en Basilea, predicaba en Zúrich ideas similares a las de Lutero. Si bien, a diferencia de Lutero, en defensa de los campesinos y de las clases humildes, su intención como reformador era vincular estrechamente el poder religioso con el político. Zwinglio trataba de extender su influencia en Alemania, en una especie de confederación de comunidades protestantes municipales, los conocidos como anabaptistas, lo que entrañaba en el siglo XVI un importante riesgo político, pues significaba convertir la reforma en una sublevación política. Lutero y Melanchthon no se atrevieron a romper con Zwinglio, pero advirtieron que en lo político sus tesis revolucionarias provocarían el descontento de los príncipes alemanes, imprescindibles en aquellos momentos para sostener la reforma. Sin los príncipes protestantes, el emperador habría acabado fácilmente con los herejes. Lutero consintió en acudir con Zwinglio al coloquio en el castillo de Marburgo, en Hesse, bajo la presidencia del landgrave Felipe de Hesse. Desde el punto de vista teológico, la Conferencia de Marburgo de 1529 tuvo importancia para la teología de la Reforma, si bien no llegaron a un acuerdo respecto del importante punto de la comunión, donde Zwinglio negaba la transubstanciación y hablaba de simple conmemoración. A partir de 1528, sus ideas teológicas, que implicaban la intervención política en la sociedad a través de una serie de medidas de regulación social, organización del sistema educativo, el matrimonio y las costumbres, triunfaron en cantones como los de Zúrich y Berna. Por contra, encontraron una dura oposición en los cantones suizos católicos, Uri, Schwyz, Zug, Lucerna y Unterwalden, contrarios a su intervención desde Zúrich, donde veían ambiciones territoriales. Estos cantones vencieron a las tropas de Zwinglio en la batalla de Kappel de 1531, en la que encontró la muerte el reformador, manteniéndose la división entre cantones protestantes y católicos. La guerra de los campesinos en Alemania. La reforma protestante desató graves agitaciones políticas en Alemania, donde la secularización de los inmensos bienes y las tierras de los monasterios y órdenes religiosas desaparecidas se realizó exclusivamente en beneficio de los príncipes protestantes y de la nobleza. Ello provocó una grave crisis en el campo que, unida a las malas cosechas, llevó al hambre a millares de campesinos. Apoyados en las doctrinas de predicadores como Thomas Müntzer, que predicaban la liberación de la servidumbre feudal, de las terribles cargas impositivas y la abolición de las grandes propiedades, una especie de comunismo cristiano, los campesinos alzaron una serie de algaradas violentas que provocaron destrucción de bienes y matanzas de nobles en las ciudades del sur de Alemania y en Bohemia, los taboritas. Entre 1524 y 1525 se produjo una cruenta guerra entre los campesinos y los ejércitos de los príncipes protestantes y de los nobles, a los que prestó su apoyo espiritual el propio Lutero. Se estima que en la guerra, que se extendió por toda Alemania, participaron unos 300.000 campesinos que finalmente fueron derrotados por los ejércitos profesionales. Thomas Müntzer fue torturado y ejecutado, y la represión posterior causó unos 100.000 muertos, en lo que se considera la revuelta popular más masiva y generalizada en Europa hasta la Revolución Francesa de 1789. Carlos V y la Liga de Esmalcalda. Este atroz panorama es el que se encontró Carlos V cuando al fin, a partir de 1500,
1530, después de la paz de Cambrai con Francisco I, pudo atender el problema protestante. En aquella fecha el crecimiento del protestantismo en el imperio minaba ya directamente su autoridad. En la dieta de Habsburgo de 1530, Carlos V, falto de recursos y endeudado por la larga guerra con Francia, quiso apaciguar las discordias entre católicos y luteranos, buscando una solución de compromiso. Solución que no era ya posible, como se vio, pues mientras los príncipes protestantes presentaban el documento reivindicativo de su fe, las llamadas Confesiones de Habsburgo, redactadas por Melanchthon, el emperador preconizaba la restauración de la autoridad episcopal. Ante esta amenaza, los príncipes luteranos se unieron en la llamada Liga de Esmalcalda de 1531, bajo la dirección de Juan Federico, el elector de Sajonia, y de Felipe I Landgrave de Hesse. La ofensiva en el Mediterráneo, expedición fracasada de Argel, y en el Piamonte y todas las escaramuzas navales suscitadas por la poderosa alianza entre Francisco I y Solimán tuvieron apartado al emperador de los asuntos del imperio alemán durante otro decenio. Los príncipes protestantes de la Liga de Esmalcalda aprovecharon para extender su influencia mediante usurpaciones y fueron apoderándose en el noroeste de la codiciada región de Westfalia, amenazando a los Países Bajos y alcanzando la mayoría en el colegio de electores, poniendo por tanto en riesgo de continuidad a los Habsburgos en la posesión del trono imperial. Tras el fracaso del coloquio de teólogos de Ratisbona de 1541, el punto culminante de tensión surgió cuando en 1545, en la Dieta de Worms, los príncipes protestantes rechazaron la convocatoria de un concilio ecuménico conjunto con el Papa y los católicos, por no ser el libre concilio cristiano circunscrito a Alemania que le habían solicitado. Tras la firma de la paz de Crepy con Francisco I, Carlos V se decide por fin a emplear el uso de la fuerza contra los protestantes. La guerra de Esmalcalda entre 1546 y 1547 tuvo pues causas políticas. Produjo el desalojo del elector de Sajonia, Juan Federico del Principado de Brunswick, que había usurpado, y terminó con la decisiva victoria de Mühlberg en 1547, a la que contribuyó sobre todo la traición a su suegro del príncipe Mauricio de Sajonia, a quien el emperador había prometido instaurar como duque de Württemberg en el sur de Sajonia con el título de príncipe elector. La imagen de poderío que transmite el emperador en Mühlberg en el célebre cuadro conmemorativo que le hizo Tiziano hizo preguntarse a muchos por qué Carlos V, con el numeroso ejército reunido junto al Elba, no actuó en aquel momento de una manera más enérgica contra el protestantismo e impuso sus condiciones por la fuerza. Pero lo cierto es que Carlos, que por entonces tenía 47 años, enfermo y convaleciente de gota, tuvo que ser trasladado en litera hasta Mühlberg y que, a pesar de la reestructuración territorial en el oeste alemán, Carlos comprendía que la Alemania protestante no podría ser dominada sino después de ocupar los litorales del Báltico y del Mar del Norte, y que por tanto su victoria iba a ser efímera. En la Dieta de Habsburgo de 1547 y 1548 se estableció la llamada religión del interim. Carlos, consciente de que las ciudades y principados conspirando juntos y el probable apoyo de Francia sería imposible la abolición del protestantismo por la fuerza, propugnó una solución intermedia que procurara el acercamiento de posturas, dilatando la resolución del cisma al ya anunciado y largamente pospuesto Concilio Ecumúnico de Trento. Pero desde 1530, fecha de la primera dieta en Habsburgo, las pasiones religiosas se habían avivado y las posiciones se habían endurecido. Serán 10 meses de negociaciones inútiles. Con Calvino se ha desarrollado en Ginebra desde 1540 un nuevo protestantismo que excluye cualquier tipo de conciliación, y ese mismo año Paulo III ha reconocido a los jesuitas. En el Concilio de Trento, los católicos, sin esperar a los protestantes, han resuelto por sí solos algunas cuestiones decisivas y se ha instalado el espíritu de la contrarreforma que ya no cederá terreno. Protestantes y franceses contra Carlos V. Los grandes príncipes alemanes se concertaron con Enrique II, hijo y sucesor de Francisco I, y éste les prestó su ayuda financiera y militar a cambio de la cesión de los obispados de Metz, Toul y Verdun, hasta entonces territorios del imperio.
Tras la derrota protestante de Mühlberg, Mauricio de Sajonia se había convertido en el príncipe luterano más poderoso, y previendo que la política constitucional y de unidad religiosa del emperador pronto se volvería contra él, reunió un ejército de mercenarios reclutado por capitanes protestantes en la frontera francesa y traidor a Carlos V, en una impetuosa ofensiva de solo 3 meses desbarató los proyectos del emperador en Alemania. Franconia y Suabia fueron invadidas por Mauricio y sus aliados. Metz, Toul y Verdun se rindieron a las tropas francesas del duque de Guisa. Carlos V, privado de hombres aliados y dinero, y con su línea de retirada hacia Holanda bloqueada y debido al avance hacia los Alpes de Mauricio, se vio obligado a huir de Alemania por Innsbruck y, todavía acosado, buscó refugio junto a su hermano Fernando en la bellísima ciudad de Viliat, en Carintia. Con todo, la humillación de Carlos duró poco tiempo. A mediados de 1552 las tropas españolas habían llegado desde Italia gracias a los nuevos subsidios de Castilla. El reclutamiento de mercenarios pudo empezar una vez más bajo la bandera imperial y a costa del sufrido reino de la península ibérica. Mauricio, con su habitual política de doblez, volvió a buscar apoyo en Fernando, archiduque de Austria, desde 1522 y se llegó a la paz de Passau en 1552. Pretendía ser una tregua temporal. Juan Federico de Sajonia y Felipe de Hesse fueron liberados y a los protestantes se les permitió ser miembros de la Cámara Imperial, pero el emperador dejaba pendiente el reconocimiento formal del protestantismo. Pero la incapacidad de Carlos para volver a asumir una posición de dominio en Alemania que alterara este status quo es evidente. Ello quedó patente cuando, a pesar de reunir un formidable ejército de 64.000 hombres, fracasó en su intento de tomar en invierno de 1554 la ciudad de Metz, arrebatada por las tropas francesas. En la Dieta de Habsburgo de 1555, donde Carlos, enfermo, no acudió, actuando por delegación suya su hermano Fernando, se consolidó en definitiva el estatus resultante de la paz de Passau, es decir, la división confesional de Alemania. El calvinismo: origen, triunfo y extensión del protestantismo. El protestantismo en Europa se consolidó gracias a la labor del francés Jean Calvino, quien, con su obra Institución de la religión cristiana, de extraordinaria difusión e influencia, sistematizó la teología de la Reforma. El predicador protestante Guillaume Farel, perseguido debido a sus convicciones en Francia, se había establecido en la ciudad de suiza de Ginebra, donde logró la expulsión de la Iglesia de Roma e inició la institución de una suerte de república teocrática ciudadana en la que todos aceptaron vivir según el Evangelio y la palabra de Dios. Al enterarse Farel de que Calvino, en su viaje a Saboya, pernoctaba en Ginebra, lo visitó y lo convenció de que permaneciese en Ginebra para realizar una obra doctrinal que Farel, hombre de acción, reconocía superior a sus fuerzas. Calvino, de 26 años, era ya conocido en toda Europa por su obra recién publicada y que trataba sobre el asentamiento institucional del cristianismo reformado. Ginebra se convertiría a lo largo del siglo XVI en el foco principal de expansión del protestantismo. La Academia de Ginebra se estableció en 1559 y para el tiempo en que el sucesor de Calvino, Teodoro Beza, se retiró, se habían formado allí unos 1.600 predicadores calvinistas. En 1555 solo había una iglesia reformada organizada en Francia. 7 años más tarde eran cerca de 2.000. Durante la década de 1560, sobre una población francesa estimada de 20 millones, más de 2 millones de franceses, los llamados hugonotes, pertenecían a tales iglesias. Igualmente, el calvinismo se extendió en Holanda y en Escocia. Muchos luteranos que escaparon de Francia, de Escocia y de Inglaterra huyeron hacia Ginebra, en lo que en poco tiempo la población se duplicó en más de 20.000 personas. Entre los protestantes escoceses se encontraba Nos formó parte de un equipo que publicó la llamada Biblia de Ginebra para el pueblo de habla inglesa. Fue la primera Biblia con notas teológicas al margen, muchas de las cuales no eran más que una extensión del ministerio de predicación de Calvino. Esta vino a ser la versión predominante entre los puritanos ingleses durante los próximos 100 años y fue la Biblia que los peregrinos del Mayflower llevaron a América. Abdicación del emperador. Mediante su abdicación, Carlos V, enfermo y en cierto modo disgustado de la vida y de los hombres, quiso regular en vida una sucesión difícil. En este terreno, como en todos los demás, señala Braudel, hizo lo que pudo, no lo que hubiese deseado,
que su hijo Felipe y no su hermano Fernando fuera el sucesor del imperio. No tuvo Carlos en el momento de su abdicación una clara visión de la vasta construcción política continental europea ni de su evolución, y mucho menos en perjuicio para España de la evolución que se desprendía de un inmenso imperio atlántico. En sus sucesivas abdicaciones dejó a su hermano Fernando el imperio alemán y las posesiones de los Habsburgo en Alemania, y a su hijo Felipe España y su imperio colonial, Italia y las posesiones de los Borgoña, el Franco Condado, Luxemburgo y los Países Bajos. En cuanto pudo, Carlos tomó el camino de Extremadura, dirigiéndose hacia el monasterio de Yuste, que había elegido como último retiro, y en el camino encontró a su hija Juana, viuda del infante de Portugal, que él mismo había elegido como regente, mientras Felipe se encontraba en los Países Bajos. A raíz de su abdicación, los contemporáneos no vacilaron en hacer juicios sobre el reinado del emperador, y han hablado de buena gana del fracaso. Para la mayoría agitó el mundo, pero fracasó en sus ambiciones de unidad medieval dinástica. Para otros, el enfrentamiento bélico entre Francisco I y Carlos V causó en Occidente la desgracia de 1.000.000 de personas, cosa innegable. Pero ¿hasta qué punto un historiador puede hacer un balance tan simplista? La obra de Carlos V no puede resumirse en una sola idea. Su política es hacer componendas, ceder al uno, excluir al otro. En 1552 pierde Alemania ante el triunfo del protestantismo, renuncia a ella, y en 1533 gana Inglaterra. Como la tela de Penélope, la política nunca está acabada. Si hemos de hacer balance, escribe Braudel, diremos que Carlos V solo perdió a medias en el Mediterráneo frente a los turcos, que no ganó ni perdió contra Francia, que ganó falsamente en Inglaterra, donde su éxito se desmoronará en septiembre de 1558 con la muerte de María Tudor, que ganó plenamente en Italia y también, al menos en apariencia, en los Países Bajos, sustrayéndolos por sus cuidados en 1548 a la jurisdicción del imperio, que liquidó el lío alemán por lo que concernía a la herencia de su hijo Felipe II, y finalmente que triunfó casi sin darse cuenta y sin ponerse él mismo a la tarea en América. Una conquista hecha por la España popular, pobre y proletaria, que conquistó de forma brutal y también heroica el Nuevo Mundo. A partir de 1503 en Sevilla se había organizado la Casa de Contratación, donde se concentraba el tráfico de ida y vuelta a las Indias, y en 1510 el Consejo de Indias adoptaba su forma definitiva. Estas fueron las dos instituciones básicas de la dominación española en América. Carlos V las heredó, no tuvo necesidad de crearlas. También desde antes de su reinado, los comerciantes extranjeros sentados en Sevilla y los primeros, los genoveses, establecieron sistemas de crédito a largo plazo que permiten desde 1506 la explotación regular del Nuevo Mundo. En México el emperador se convirtió en el amo, sin réplica, desde que Hernán Cortés fue despojado de su autoridad mediante la creación de la primera audiencia, en diciembre de 1526, y por el nombramiento del virrey Antonio de Mendoza en 1529, que luego se pondrá a sus órdenes también en el Perú. Asumir tal diversidad de propósitos hizo inevitable que sus energías se dispersaran, y para muchos historiadores su reinado semeja ciertamente un despropósito. Retrospectivamente, los historiadores españoles no han resistido la tentación de dar consejos a Felipe II, el abandono de los Países Bajos, la ubicación de la capital en Lisboa y la larga visión de ultramar, etc. Pero la historia no se puede rehacer, y para Fernand Braudel es un hecho fuera de discusión que el imperio de Carlos V sobrevivió transformándose, deslizándose hacia el oeste y hacia las inmensidades del Atlántico. Felipe II dispuso de los medios crematísticos que le faltaron a su padre, aunque no haya tenido el prestigioso título de emperador.